el tema de la protección es muy importante cuando se empieza a hablar mucho de la policía comunitaria, las policías comunitarias, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que dices porque es algo que está como muy, el tema de la protección es algo que está muy presente en las comunidades rurales, indígenas, ¿no? Porque tienen esas correas de prevención. Y ahora me invitaron a dar un taller a la policía comunitaria que se está formando en Álvaro Obregón, y ese era el tema, ¿no? Cuando cambiamos un poco la expectativa de no vamos a hablar de la policía, vamos a hablar de la protección, ¿no? Les quitó mucho la angustia, porque traían una angustia, ¿no? La primera pregunta que me hicieron fue, ¿hasta dónde tenemos el límite, ¿no? Como policía, ¿no? Y estaban pensándose, pues, con toletes y con, ¿no? A ver, es que ese no es el tema, ¿no? El tema es la protección de la comunidad, ¿no? Y entonces, sí les cambió la lógica, ¿no? Y todas las acciones no policíacas, de manera que se pueden implementar en la comunidad de manera preventiva, son mucho más eficaces y mucho mayores que lo que puede hacer la policía en sí. Y eso también los tranquilizó un montón, porque se sentían como, tenemos que ir a enfrentarnos a la policía, ¿no? Y además escogieron a los más chavitos, y a mí se me hace que todos se hayan pasado por la cárcel, porque son así, ¿no? Rudos, ¿no? O sea, y el tema no es la policía, ¿no? El tema es la protección. Esa parte es muy interesante y lo entienden súper bien, ¿no? Cuando lo conectas, eso que tú dices, el tema de protección a las redes que existen y a las formas que tienen, desde abajo lo entienden perfectamente. Yo creo que es muy importante insistir y desmitificar el tema de las armas. Las armas no te dan más protección, al contrario. Y ni en el caso más pelado que te puedas imaginar, ¿eh? Siempre la opción normal te va a dar posiblemente mejor sueldo. Yo creo que siempre te va a dar la opción más segura. Con las comunidades siempre existimos, y ahí está el ejemplo de la CIM. La guardia indígena que lleva un bastoncito con las cintas de colores de la CIM, verde y rojo. Y lleva el bastoncito de autoridad, símbolo de autoridad dentro de todas las comunidades indígenas. Y eso es todo lo que llevan. Y con eso han conseguido cosas increíbles en cuestión de mantener el orden público. Son los que movilizan a las familias cuando se da un combate entre guerrillas y un ejército, paramilitares. Los guardias indígenas sacan a la población del medio del conflicto, del fragor de la guerra, del combate, y los sacan hacia las zonas humanitarias donde nos van a proteger, donde ya está la limitación prevista, donde está la alerta de urgencia, donde está todo previsto, donde ya antes han declarado. Entonces, la fuerza no la tenemos, y yo creo que es lo que hay que insistir a veces con el mito en las comunidades, que es el mito igual del arma, ¿no? Es decir, el arma no te sirve. Ellos siempre van a tener un arma más grande. Si tú tienes una escuadra, te van a sacar una escopeta. Y si sacas una escopeta, te sacan una C-47. Y si sacas una C-47, te van a sacar un cañón. Pero ellos siempre van a repetir más. Y fijaros que la estrategia, por lo menos en Guatemala, está clarísima. Caso Varillas, caso ahora en San Rafael, Las Flores, etc. La estrategia es buscar la confrontación violenta. Tanto el Estado como las mineras, todos lo que buscan es confrontación violenta. Lo que quieren es que las comunidades se solidaricen y respondan violentamente, porque entonces se justifican en ir con todo, caerles con toda la fuerza represiva. Sí. Bueno, sí, pasemos al otro tema. A ver, yo quería, Alejandro nos platicara. Alejandro estuvo muy involucrado en la creación de la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y quería un poco platicar desde el principio. No tenemos tanto tiempo, entonces mejor aquí en los cuadernitos lo pueden leer. El tema un poco es existe ahora el mecanismo de protección,
gubernamental. Y hay, digamos, una discusión en las ONGs de derechos humanos en torno a, por un lado, qué postura tomar frente al mecanismo, ¿no? Y dentro de eso, qué hacer con él. Tiene la particularidad, el mecanismo, de que hay gente de sociedad civil metida ahí, ¿no? Y que las redes han de alguna manera puesto ahí, ¿no? Entonces, el problema es doble, porque decimos, bueno, empujamos a que hubiera un mecanismo con esta idea de que el Estado tiene que hacerse cargo, ¿no? Se crea el mecanismo. En el modelo del mecanismo, que se utilizó mucho, los modelos que existían en otros lados, como Colombia, por ejemplo, se decide que haya participación de sociedad civil. Ya está el mecanismo, está ahí la sociedad civil. La otra particularidad es que uno soy yo, ¿no? Uno de esos soy yo. Y luego, ya que está el mecanismo, existe el debate y ahora creen que el Estado nos va a proteger, ¿no? Y entonces está el debate de qué hacer con el mecanismo. ¿Acudimos o no acudimos al mecanismo? ¿Lo usamos? ¿Sirve? Y es un debate a veces que no tiene fin. Es decir, es como la serpiente que se mueve la cola, ¿no? Tiene como muchos, o sea, sí hay como cosas que son ciertas, reales, y de alguna manera me introduce el tema cuando decimos, bueno, es que al final del día, ¿no? Los mismos que agreden, así sea hasta por omisión, ¿no? Pues son ellos mismos, ¿no? Entonces el tema es, bueno, vamos a confiar en que nos vengan a proteger, ¿no? Los que nos vienen a agredir, ¿no? Y el tema ahí, para mí, ese es el engaño, la manera en que está hecha la pregunta, ¿no? Porque al final del día el tema es la protección, no el mecanismo, ¿no? Al final del día es cómo hacemos como sociedad civil para generar esquemas de protección para la sociedad civil, ¿no? En donde un elemento que hemos venido empujando efectivamente es un mecanismo gubernamental, pero ese es un elemento nada más. No es el centro ni es lo más importante, ¿no? Y en muchos casos es incluso hasta no deseable que intervenga, ¿no? En términos de protección, ¿no? Entonces, el tema, no hemos podido, creo yo, articular desde que se creó. Había como mucha articulación en torno a la creación del mecanismo como tal en un momento dado, y una vez que se crea el mecanismo, ya no hay una articulación en torno a una agenda de qué sigue, ¿no? Y sí hay mucha percepción, aunque poco debate, ¿no? En el sentido de, bueno, pues esta cosa no va a servir de entrada, yo no creo que funcione. Eso es una percepción de todo el mundo, y eso es algo que incluso yo estando dentro lo creo así, ¿no? Pero insisto que el tema no es eso, ¿no? Por eso era importante un poco como retomar todo lo que hemos visto en estos 2 días, ¿no? Porque la agenda de protección es mucho más amplia que el mecanismo, ¿no? Y lo que tenemos que empezar a generar es una estrategia de protección que venga de sociedad civil, ¿no? Y que utilice el mecanismo a su favor cuando quiera utilizarlo a su favor, ¿no? Los primeros que tenemos que tener una evaluación de riesgos sobre nuestra situación somos nosotros. Y los primeros que deberíamos saber qué medidas necesitamos somos nosotros. Pero muchas veces caemos en el otro error, en el lado contrario, ¿no? De acudir al mecanismo pensando que efectivamente nos van a proteger, ¿no? Entonces, tenemos las dos posiciones: los que piensan que no nos van a proteger y no acuden, los que piensan que sí nos van a proteger y les entregamos el alma, esperando que vengan a decirnos lo que nos van a dar para protegernos, ¿no? Entonces hay ahí en medio de eso hay
una gama de cosas que tenemos que construir en términos de capacidades, ¿no? Pero, perdón que la completo es decir, el tema es que estas cosas que de pronto no aparecen en lo que tú dices es cómo de pronto esto del mecanismo era una situación hasta de principios. Como abogada a lo mejor no era estratégicamente correcto, ¿verdad? Declararme en ese momento defensora, ¿sí? Yo que más pasaba por ahí, no. Es decir, en ese momento para mí era un rollo de principios, porque además en ese momento, ¿en qué momento se construye la ley? Yo se me fue el año, por ahí. Pero fue en el momento de las elecciones, postelectoral, con las muertes de las periodistas, y yo sí lo feminizo ahí, las periodistas, las agresiones, fue cuando atacaron un consorcio, es decir, fue como, otra vez como esta ola, y el estúpido es que no, la impotencia te sigas, y yo sí les digo con la panza, no con el corazón. A lo mejor eso me hace ineficaz e ineficiente y poco objetiva, diría mi maestro de Derecho Constitucional, pero es así como yo funciono. Entonces yo les dije en ese momento, además de ver que hacían una cosa y decían otra, y además con la persona que me tenía que entrevistar de gobernación era el mismo que estaba describiendo lo de la relación con organizaciones civiles o con los de defensores, es que también era, como dicen esto, la coyuntura y eso. Y aunque yo estuve participando mucho, Lucha Castro, las de Chihuahua, y todo, estábamos haciendo, simultáneamente estábamos haciendo, empujando otros mecanismos gubernamentales de protección a las víctimas, el tema de los migrantes, el tema de los feminicidios, pero además simultáneamente. Y vivíamos como respuesta, como insulto, como burla, las invitaciones a participar en el mecanismo. Yo sé que bueno que Michael tiene hígado para eso, porque yo voy y me golpeo con él. De hecho, antes casi no me persiguieron ahí, pero el día que yo me bloqueé con el que estaba de gobernación, que le decía, es que el gobierno tiene una estrategia para no cumplir, para administrar los conflictos, y él iba, nada, que si le digo, muérase desgraciado, y me doy la vuelta, y en un evento público, grabado y todo, y el estúpido se le ocurre morirse 10 días después. Y no se murió, lo murieron, pues. Es este tipo de situaciones, estos absurdos a los que sí, ahorita me da mucha risa, en el momento, y que agarraron hasta uno que por internet, a ver cuánto dura y cuánto se cae de un helicóptero, y lo fueron a agarrar al que titió eso, y lo fueron a agarrar, y a mí me tienen grabada, y yo he dicho, ¿dónde está mi basílica para meterme abajo de ella? No, yo, y aquí es casi como dicen, confesión de parte, yo dije, y delegar, y eso es una abusividad. Hay que se vea Aga, hay que se vea el Michael, porque yo pinto mi raya y me salgo, y bien autónomo estilo chapaneco, yo hago mi propio sistema, y mejor nos vamos con las chavas, que además me llegaba más a mi corazoncito, mi lealtad estaba ahí, y mejor le eché ganas al mecanismo de la red de defensoras, a hacer el informe, a documentar casos, y no, literalmente yo sentía que no solo que iba a perder el tiempo, que iba, como dicen, a ponerme de pechito, sí, pero o poner en riesgo a las otras. Tal vez no era cierto, tal vez son estas fantasías del miedo que te hacen tomar decisiones cuando estás enojada. Es la peor, pero era eso. Por eso no sé en el mecanismo. Una opción, sí. Yo creo que no todas las personas que estamos aquí conocemos el mecanismo. Creo que, con todo cariño, creo que ustedes están en una discusión, sí, que no es muy avanzada porque llevamos mucho tiempo discutiendo, pero creo que sería bueno que si nos pueden explicar en qué consiste el mecanismo, como para que todos y todas estemos en la misma. Es que y aparte de eso hay compañeros de Guate, de Colombia, ¿no? Que igual sí conocen algo, pero no sé si... Sí, bueno, es la cosa que esto también me gusta. Porque si no va a quedar una cosa un poco focalizada. Pero
Y aquí hay un folleto de Friedman que explica un poco el tema del mecanismo y la ley. Hay una ley que se crea a finales del gobierno de Calderón, ¿no? Impulsada por las organizaciones y sí, en este contexto que decía Marta, se logra incluso que se apruebe por consenso. Y es una ley de protección a defensores, defensoras y periodistas. Así nos sumaron a y porque existían ya dos mecanismos previos, no me voy a detener mucho en eso. La ley lo que hace es crear un mecanismo de protección. El mecanismo de protección es son oficinas, digamos, hay una oficina con varios funcionarios que vienen a convocación del que esté en la oficina. Esa es la estructura, más o menos. Básicamente hay un coordinador nacional. Así es. Y abajo de él una serie de personas, digo, es más complicado que eso, pero no lo voy a detallar. Hay personas que hacen evaluaciones de riesgo, ¿no? Para ver, para sugerir medidas de protección para defensores y periodistas. Estas medidas consisten en teléfonos celulares, carros blindados, chalecos antibalas, cámaras de televisión para las instalaciones de las organizaciones o de los medios o de las casas de los periodistas y defensores, por dar algunos ejemplos, ¿no? Escoltas de policía, en fin, y lo que haga falta, dice la ley, ¿no? Y lo que haga falta. Bueno, hay un grupo entonces de personas que cuando reciben la denuncia, ¿no? Tienen la obligación de actuar en unas cuantas horas, tratando de determinar si el riesgo es inminente. Eso quiere decir que la amenaza puede concretarse en menos de 24 horas. Entonces tienen que actuar inmediatamente. ¿Cómo van a actuar inmediatamente? Es que el policía más cerca que llegue primero, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Y ahí se supone que tiene construir una red que permite hacer eso entre los gobiernos estatales, la policía estatal, municipal, etc., ¿no? Y la policía federal, creo que la hay. Si no,